Ubicado en la madrileña plaza de Atocha, el Museo Reina Sofía no solamente alberga cientos de obras de arte. Desde hace siglos, su historia está unida a ciertas leyendas y fenómenos inexplicables, que nacen desde que el monarca Carlos III ordenase a Francisco Sabatini el proyecto de la construcción de un hospital en los terrenos que habían sido enclave para un viejo hospicio. Bueno, este edificio, antes de que se construyera, está ubicado cerca de la plaza de Atocha, glorieta de Atocha, que ahora se llama Carlos V. Pero hubo antes, cuando esto eran los extrarradios, hubo el Atochar, el Olivar de Atocha, donde existió una especie de albergue para indigentes, en el mismo terreno que ocupa el Reina Sofía, un albergue para indigentes, y se dice que algunos de estos indigentes, al morir, no tenían otra posibilidad, los enterraban ahí. Casi desde entonces, las antiguas crónicas, como las publicadas en el rotativo Ilustración Española y Americana, se hacían eco de los extraños sucesos que tenían lugar en el interior del inmueble. Los enfermos que se mueren en el edificio se entierran aquí, pero también los cadáveres procedentes del estudio que han hecho los estudiantes de medicina, los restos humanos también se esconden aquí. Cuando se realizan alguna serie de trabajos de reforma y de excavaciones, pues aparecen restos, un osario, y eso da lugar también a cierta leyenda fantasmal. Hospital de Sangre y Depósito de Cadáveres. Aquel enclave fue lugar de ejecuciones y torturas durante la Guerra Civil. Se convirtió en un hospital de sangre donde traían los cadáveres, incluso no solamente de aquí, sino del frente de batalla, y aquello dio lugar pues a que hubiera ciertas melancolías, por una parte, de familiares que venían a encontrar a la gente que había perdido. Había también, naturalmente, pues historias de gente que había sido fusilada incluso dentro del propio hospital, y hace poco, cuando se hicieron las últimas obras, aparecieron los 3 cadáveres incorruptos de unas monjas que habían sido fusiladas durante la Guerra Civil. Un lugar marcado por el dolor y el sufrimiento, que durante años cayó en el olvido. El silencio se adueñó de sus habitaciones, y por sus pasillos solo deambulaban los gatos y algunos vagabundos en la recta final de su vida. En el año 1965, el Hospital General deja de ser hospital porque se construye el Hospital Francisco Franco, ahora Gregorio Marañón. Entonces se queda durante 20 años, se queda pues sin ningún uso, abandonado absolutamente, y se convierte en la mayor concentración de gatos de todo Madrid. Todos los gatos llegan aquí, lo invaden, y entonces incluso se vuelve a hablar también de aullidos, de fiereza por la noche, de gritos. Durante los trabajos de restauración del moderno museo, como si la historia se repitiese, comenzaron a producirse sucesos inquietantes. Los operarios fueron testigos directos de lo que ocurría. Cuando trabajan los obreros, por la noche los vigilantes, jurados, empiezan a oír ruidos extraños, puertas que se abren y que se cierran, incluso alguno llega a pedir la baja o el traslado porque tiene miedo. En 1986, el Museo de Arte Reina Sofía fue inaugurado oficialmente. En aquellos días, diferentes guardias de seguridad confirmaron haber observado una procesión espectral. Monjas vagando por los pasillos, como si se estuviese proyectando una imagen de otro tiempo. Una extensa lista de episodios sin lógica alguna, que motivó que la directora de la Pinacoteca, María Corral, y posteriormente su sucesor en el cargo, José Guirao, solicitaran la ayuda del Grupo de Investigación de Fenómenos Paranormales, EFTA. Estuvimos 2 veces, en 2 ocasiones, en el Reina Sofía. Una en el 92 y otra en el 95. ¿Por qué? Porque en el año 92 acudimos la primera vez porque todo el cuerpo de seguridad estaba muy preocupado porque los ascensores se ponían en marcha solos por la noche. Y eso les obligaba a hacer rondas continuas a lo largo de la noche porque temían de que alguien pudiera haber entrado. Entonces la primera vez, en el año 92, fuimos allí por el tema de los ascensores, que pudimos comprobar perfectamente que los ascensores delante nuestro se pusieron en marcha. Los físicos del grupo fueron a comprobar la sala de máquinas del sótano y los ascensores estaban desconectados. Tras confirmarse el permiso para esta investigación oficial, el sacerdote José María Pilón, la periodista Sol Blanco Soler y la psíquica Paloma Navarrete efectuaron diferentes estudios del lugar durante varias noches.
En total silencio, midieron campos electromagnéticos, realizaron análisis radioestéticos y fotográficos. Hicimos, pues como siempre, medición de campos, etcétera. Pudimos ver ese día o esa vez muy pocos fenómenos, nada más en mis fotografías los globos que van iluminando todas las galerías pues salieron como verdosos y como movidos, curiosamente, que un globo pues de luz no tiene por qué moverse en las fotografías cuando todo lo demás estaba perfectamente ajustado. Y realmente en ese momento, en el 92, nada más que comprobamos lo de los ascensores. Pero las experiencias más sobrecogedoras las vivió la sensitiva Paloma Navarrete. Recorriendo sus pasillos, pudo escuchar el tintineo de un rosario y unos pasos que se aproximaban. En el oído de oír lo que sí oía, y eso era en la planta primera, en la planta de la calle, por los corredores, el ruido de los rosarios de las monjas que hubo allí. O sea, las monjas en una época eran monjas de la caridad, que llevaban unos rosarios muy grandes colgados en la cintura. Entonces yo oía como los pasos y el de los rosarios de las monjas. Además, en su mente permanece imborrable una esfera dantesca. Cuando yo entré en una sala redonda, circular, de la planta baja, muy bonita sala, fue terrible la sensación porque vi personas atadas a la pared con unas argollas de hierro y vi como uno de esos hombres daba un mordisco en la cara de otro, de los ataditos ahí, y se llevaba media cara. Para sorpresa de los miembros de seguridad que les escoltaron durante sus trabajos, Navarrete localizó varias tumbas que estaban escondidas para el público. Y yo paso al lado de una pared y digo, aquí hay muertos detrás de esa pared. Y el jefe de seguridad me dice, pero bueno, ¿cómo lo sabes? No puede ser. Digo, ahí hay muertos, y además los estoy viendo, porque yo los estaba viendo, y estaba viendo una mujer y un hombre. Yo decía, están ahí y están como asomados y muy enfadados. Entonces dijimos, nosotros esto lo queremos ver. Hizo dio un tajo al pladur, abrió un boquete en el pladur y efectivamente ahí estaban los tres ataúdes. Había dos hombres y una mujer, y yo vi a un hombre y a una mujer. La mujer era una monja de las de la caridad y el que yo vi era el prior o el superior también de los frailes de aquel hospital. La fama fantasmagórica del Reina Sofía llegó con la noticia publicada el 21 de abril de 1995 por el desaparecido rotativo Diario 16, cuando bajo el titular Los fantasmas del Reina Sofía, el reportero Álvaro Gariño narró en primicia la investigación paranormal que se había realizado en el inmueble debido a las denuncias de sus trabajadores. Una exclusiva periodística que levantó una gran polvareda. Empiezan a llegar denuncias sobre hechos sospechosos, e incluso de los propios empleados que trabajan en el Reina Sofía, y José Guirao, el director, abre la investigación. Así, de esta forma, el público tuvo conocimiento de una historia que se pretendía que siguiese siendo un gran secreto. Olvidada aquella noticia, y ya en 1998, los supuestos espectros del Reina Sofía volvieron a convertirse en protagonistas. Una de las empleadas de seguridad, Raquel Arrogante, solicitó la baja médica debido a los extraños fenómenos que comenzó a vivir junto a sus compañeros al vigilar aquellos pasillos y estancias. El tema era que únicamente en los pasillos donde yo trabajaba eran donde notaba esas sensaciones, como si algo me envolviera, como si algo estuviese notando una especie de fuerza. Una fuerza sobrehumana parecía apoderarse de su personalidad. Las facciones de su rostro se alteraban y su voz se transformaba de pronto en la de una niña. Me salía una voz muy débil, que no es porque yo tenga un tono de voz débil, sino que me salía una voz que casi no me salía también una voz como de niña pequeñita, como de niña pequeña. Yo ya tenía 21 y 22 años cuando trabajaba allí. Según los partes médicos a los que Cuarto Milenio tuvo acceso, padecía síntomas como ansiedad, mareos, taquicardias, cefaleas. La causa de sus dolencias parecía tener una estrecha relación con los supuestos fenómenos paranormales. Yo trabajaba por las mañanas, entraba a las 10 de la mañana y como máximo trabajaba 11 horas saliendo a las 9 de la noche. Y yo lo único que notaba era una sensación como una pesadez, algo que me envolvía, algo que yo como se absorbiera algo y no sabía lo que era.
Era una sensación muy extraña y que me hacía encontrarme mal y me alteraba el comportamiento también. Era como una especie de trance. Yo no sé definir un trance, pero era como si me cambiara la conciencia, como si no fuera yo, como si fuera otra persona diferente. La joven acudió a diferentes instituciones oficiales como el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o el Ministerio de Sanidad. Raquel solo buscaba desesperado auxilio. Sí, cuando yo tomo la baja empiezo a interesarme por que se investiguen los hechos que me han ocurrido allí y por informarme de qué es lo que sucedió allí en el museo, sobre el tema de las investigaciones paranormales, porque sabía que se habían hecho 2 investigaciones paranormales. Entonces yo intento denunciarlo de alguna manera y me voy a Inspección de Trabajo, en el que obtengo una respuesta negativa, puesto que me dicen que no tienen competencias para la investigación de fenómenos paranormales. La Audiencia Nacional cerró el caso de Raquel Arrogante sin mención alguna a los fenómenos que se produjeron en la Pinacoteca Reina Sofía. Nadie parece querer hablar de los enigmáticos sucesos que al parecer se producen en el antiguo Hospital San Carlos. Sin embargo, para los expertos, lo único cierto es que en la actualidad continúan produciéndose sucesos sobrenaturales que nadie se atreve a denunciar.